Sí estaba lloviendo intensamente. Decía. Como una tromba. Sí. La característica de la zona en donde llovió hoy, que provocó tantos problemas viales a la hora de la entrada de la escuela en Periférico, es que precisamente Periférico fue construido en la zona en donde eran los antiguos ríos de la Ciudad de México, esos que a través de los años entubamos, desecamos, quitamos y convertimos en avenidas. Entonces la parte más baja, que es Boulevard de la Luz, Picacho, Ajusco, por donde está el Santa Teresa, pues ahí cayó, ahí se arrastró todo tipo de material, todo tamaño de piedras, bolsas de basura, todo. Llantas, yo he visto llantas, sí, no, pero pues un carro fue arrastrado. Sí, venía circulando una de esas bajadas en Torres de Padierna, que son colonias que están de una casa a otra, hay hasta 15 metros de desnivel y ahí están construidas. Y bueno, pues hay que tener mucha precaución en estos días. El día que se desbordó lo de Tlalnepantla, había muchas llantas y muchos colchones. Y ahí me llamó la atención y dije, ¿colchones? ¿Por qué? Porque la gente tiró sus colchones y dijo, está lloviendo mucho, pues tira tu colchón que no sabes qué hacer con él. Bueno, perdona que... Sí, a ver, Ramón, no, espérame. Doctor Ramón Ojeda Mestre, presidente de la Corte Internacional del Medio Ambiente. Ramón, mucho gusto. Ramón. Quería darle un dato, de resaltar lo que está diciendo el licenciado Ricaño de la enorme peligrosidad de estas precipitaciones, estas lluvias tan fuertes. Precisamente en esa zona, ahí hubo un accidente terrible hace años, falleció la hija de una hijita, una niñita. Era tan fuerte la corriente, en la calle, en el pavimento, era tan fuerte el agua que se llevó, eran dos gemelitas, se llevó a una de las dos y la rebotó y la mató, la hija del licenciado Aguilar Talamantes. Sí, hay que tomar muchísimas precauciones en esta época de lluvias, por eso nuestras avenidas en la Ciudad de México, antes ríos, siguen siendo de respuesta rápida, ¿no? De reacción rápida. O sea, llueve y de inmediato el agua bronca arrastra todo lo que a su paso deja. Y aunque en Boulevard de la Luz, Nino, en estos últimos años se ha construido, ampliado la infraestructura para poder captar esa agua y llevárnoslas al drenaje profundo y aventárselas a Hidalgo. Entonces, no, ya, eso no está echando calor. No, eso no, porque nadie ha jalado la cadena, nadie ha jalado la cadena. Bueno, entonces, hasta el momento. No, ahora en Hidalgo, bueno, esto se traduce, esa controversia que nos habla nuestro compañero de Protección Civil, se traduce también en unas siembras y en unas cosechas, en una actividad agrícola que durante muchos años ha sido sin precedentes y que la actividad económica de la zona ha sido importante. Cuando con la Conagua les hemos dejado de mandar agua, cuando le hemos desviado ciertos puntos, inmediatamente vienen las tomas de carretera, las manifestaciones, las protestas, porque esa agua es vital para el estado de Hidalgo. Entonces vivimos en una relación, porque además la Ciudad de México como centro consumidor más importante del mundo, pues lo que produce Hidalgo aquí tiene una buena acogida, aquí se los compramos y tenemos una relación muy amistosa y sana. No es cierto, después del trancazo no le hagas caso, no le hagas caso. Yo estoy de acuerdo que estés aquí echando la barba, pero para el otro lado, ¿no? Por ahí no era la jugada, capitán. Bueno, pero está el buzo con nosotros. Yo voy a presentar al buzo del sistema de aguas del gobierno del Distrito Federal, que trae todo el equipo además. Es el señor Julio César Q. Cámara. Julio César, mucho gusto. Mucho gusto, buenos días a todos. El buzo, ¿cuál es el papel de un buzo en la Ciudad de México donde no hay mar? Lo que comentabas hace rato, ¿cómo te explicas que llegue un colchón, una llanta al drenaje? Nunca lo he entendido. Yo tampoco lo he entendido y yo te puedo decir que he sacado miles de llantas, miles de basuras, no tienen idea de qué es lo que se encuentra en el drenaje. Parte de mi labor es auxiliar, en coordinación con el capitán Tormenta, auxiliar a la población. ¿En qué aspecto? En que las plantas de bombeo se tapan con tanta basura, con llantas, colchones, sillones, animales. De veras, todo, también lo de perros. Todo lo que se les ocurra se encuentra en el drenaje. Puede ser desde un condón hasta partes de carro que nos encontramos en el drenaje. Y parte de mi labor... condones pero... la botella es de PET. Ya sé dónde ibas a decir que los tiras. Pero este Hidalgo es terrible, Y no parte de mi labor es retirar todo eso de las plantas de bombeo. ¿Por qué? Porque se obstruyen las bombas con las que se reparte toda el agua para desalojar las inundaciones y todo lo que se tira al drenaje.
¿Qué es más difícil, traer el agua del Cutzamala o sacar el agua del Distrito Federal? Yo creo que sacarla. Sí. Sacarla por todos los problemas que implica de basura y todo el movimiento que se hace, es más complicado sacar el agua de la Ciudad de México. ¿Y te la pasas ahí en Sí. estos tiempos? O sea, ¿es de alto riesgo tu trabajo? De demasiado alto riesgo, porque decimos aguas negras, no son aguas contaminadas, son negras. Sí, sí. ¿Qué quiero decir con negras? Todo. Que viene desde desechos humanos, animales, de hospitales, de fábricas. Lo de los todo. hospitales, esto es Todo terrible, viene combinado esto en es esa terrible. agua. Sí, porque ahí viene, ¿verdad? Ujú, Porque y esa agua estos son las desechos, que el yo Seguro Social siempre tenía bolsas especiales y el ISSSTE, y ahora parece como que Ujú. pues es más fácil echarlas al agua. tiradas al drenaje. Al drenaje. Entonces ahí es donde yo me meto, a ese drenaje. Debo decir que yo trabajo totalmente a ciegas. A los 10 centímetros que meto al agua, ¿No ves nada? no veo nada. Pero entonces, a ver, espérame, no, ahora sí me explicas. A A ver, estás a ciegas, ¿qué onda? Ajá. Bueno, conozco las bombas, cuál es su funcionamiento, cuál es todo. Entonces yo tengo que bajar al fondo y revisar las bombas por abajo. Retirar la madera, todo lo que obstruya las propelas de las bombas, que es lo que hace. ¿Vas que tú salga solo todo. o van varios? Entro, Bajan varios. regularmente entra un buzo solo. Tengo gente arriba. Sí. Llevo comunicación, llevo radios, Sí, porque llevo está todo. religioso, gentes oscuras, ¿no? Ajá. Es como cuando está cayendo un aguacero que no ves absolutamente nada en el parabrisas, mejor me paro, ¿no? Pues, Exactamente. para que luego- Entra solo, pero hay todo un equipo Todo de un equipo soporte arriba. técnico arriba. Protección. Sí, y de protección. Llevo ambulancias, llevo gente, más buzos, llevo grúas, llevo herramientas, llevo Hay, todo. hay hasta todo personal necesario. médico afuera Ujú. para cualquier poder emergencia. otorgarle algún apoyo, pero es un trabajo que no tiene, decían los alemanes, la Ujú. prensa alemana, decía, oiga, ¿por qué la Ciudad de México tiene Buzo. un buzo si Sí. no lo tenemos en los drenajes del mundo? Entonces ya vinieron, le hicieron sus... A ver, y antes de que tuviéramos al buzo, ¿qué sucedía? Bueno, ¿O siempre antes, así? ¿Siempre antes, ha habido buzo? antes ¿Siempre ha había, habido buzo? antes, por ejemplo, se daban inundaciones muy fuertes que no se solucionaban Ya, tan dos, rápido, 3 días. y que hasta que sabíamos que todo el equipo de bombeo, porque la Ciudad de México no tiene un solo punto que el agua abandone de manera natural, que escurra y se vaya al mar. O sea, como casi las mayores ciudades del mundo. La Ciudad de México era el lago de Texcoco, sigue siendo el lago de Texcoco, y el agua sigue quedándose en la ciudad. Necesitamos 1000 estructuras, muchas estaciones de bombeo de gran potencia para que el agua se vaya. Si algo la obstruye, Precisamente entonces ya se en nos el inundó. manejo del agua. Somos, como se dijo ahorita claramente, somos una cuenca limnológica, una cuenca lagunar, una cuenca... Pero se nos olvida, ¿no? Se nos olvida. Nosotros, la experiencia más señera registrada en la historia hídrica o hidrológica de esta zona del Valle de México es la de Nezahualcóyotl. Moctezuma manda llamar a Nezahualcóyotl, un genio de aquella época, precisamente porque tenemos un gran problema. Esto es por ahí del año 1400 más o menos. Él hace el albarradón, separa las aguas saladas de las aguas dulces que teníamos en aquella época, todavía las seguimos teniendo en la zona oriente del lago de Texcoco. Pero vaya, lo que quiero decir es, llevamos siglos teniendo experiencias. Con los españoles, el agua en la época de la colonia llegó a casi 2 metros, ahí cerca del Zócalo, después en la época de Álvaro Obregón. Es decir, toda la vida hemos tenido experiencia y no logramos técnica científica y políticamente tomar las medidas necesarias o tomar las decisiones necesarias para que no enfrentemos ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, lo que está ahorita oyendo el auditorio es muy importante porque ellos son los expertos, ellos son los que viven los problemas. Claro. ¿Qué tiene que ver el buzo? ¿Qué tiene que ver lo que está diciendo el licenciado Ricaño? Para nosotros los ciudadanos es muy importante. Se tapan las coladeras, se tapan los desfogues, ocasionamos grandes problemas porque hay gente con poca educación o con poco apoyo de los gobiernos y que tira los colchones, las llantas, los muebles, los perros en las barrancas, las botellas, todo tipo de desechos, pero sobre todo lo que llamamos los triques, es decir, un colchón en una barranca de Tlalpan, Álvaro Obregón o la Magdalena Contreras, cuando vienen esas avenidas, se vuelve en un arma contra el sistema
de drenaje o contra el sistema de desfogue de agua y se convierten en problemas muy graves. Se llegan a taponar, el colchón llega a taponar y el agua llega a subir a 5 metros. Imagínate que tú estás a 5 metros, no te esperas que de repente el agua rompa la puerta de tu casa. Me ha tocado vivirlo ahí en la Magdalena Contreras. Bueno, eso deriva en pérdida de vidas humanas. Y luego otro tipo de manejos que nosotros deberíamos de hacer, pero sin el concurso de la ciudadanía, es inútil. Yo creo que tenemos un buen plan hídrico nacional, no sé qué tanto lo estemos cumpliendo, pero hay que revisarlo con seriedad, todos los órdenes de gobierno, las universidades, los expertos, etcétera, para que el próximo plan de gobierno tome esas experiencias, veamos. Mira, la verdad, Nino, estas lluvias son muy fuertes, pero no son las lluvias más grandes que ha habido en el siglo XX y el siglo XXI. Es decir, sí ha habido lluvias muy fuertes en ambos siglos, y en el anterior y en el anterior. Entonces, no es que sea la lluvia del siglo y que nos agarró descuidados a todos. Es decir, sabemos que este tipo de precipitaciones en volumen, en ubicación, en velocidad de caída, etcétera, se presentan. Son más graves cuando son en la noche, como se dijo ahorita. Es muy difícil. Para el sistema de aguas o para la protección civil no es lo mismo trabajar de noche que de día, y de noche es cuando se presentan las peores catástrofes, ¿no? Bueno, todas esas experiencias nosotros debemos evaluarlas con mucha seriedad, despolitizar el tema del agua. Ya lo vimos con el bordo poniente, cómo la Conagua y el gobierno del Distrito Federal se entramparon, y el del Estado de México, los tres se entramparon en un muégano ahí muy así viscoso, ¿no? Para el manejo del bordo poniente, y no resolvimos el problema. Ahorita se viene otra cuestión que se ha querido ocultar, ya la mencionamos el otro día. Con estas lluvias vienen los encharcamientos, con el calor más los charcos vienen los moscos. Ahorita tenemos un problema grave de los moscos con la transmisión del virus del Nilo. En Estados Unidos ayer ya dieron la voz de alerta de más de 1,000 muertes, perdón, de más de 2,000 casos. Hemos tenido ya cerca de una veintena de muertos aquí pegadito a la frontera. Sí, para que llegue aquí, ya sea el dengue o el mosquito con el virus estamos a un punto. Entonces es muy importante apoyar a las instancias del agua, del gobierno federal, estatales, municipales, etcétera, y que presenten planes y se les den los recursos y la ciudadanía coopere. De nada sirve lo que hacen, insisto, si nosotros seguimos tirando. Nos acabamos de dar cuenta, digo, de la plática que tenemos aquí, que generalmente estamos tire y tire la basura en los drenajes, y ese no es el conducto adecuado. Por otro lado, obviamente, tocando el tema de lo que es el drenaje de la Ciudad de México, nosotros como gobierno del Estado de México, el drenaje, un altísimo porcentaje del drenaje de México pasa por el Estado de México. Entonces, pasa por nuestra red hidrológica del Estado de México, llámese lo que es el río La Compañía, lo que es el Gran Canal, lo que es también el río Tlalnepantla, el emisor del Poniente. Entonces nuestra infraestructura la tenemos que tener en condiciones ideales de servicio para que nuestras plantas de bombeo también, como lo dijiste ahorita, el licenciado Ricaño, estén operando de manera adecuada. Eso es, pero tenemos un protocolo. ¿Están entrampados ustedes? No, me preocupó lo que decía Ramón, de que si no comparten información, claro que sí, y la si tenemos. No trabajan conjuntamente, nos ahí dificulta a todos, ¿no? Tenemos un protocolo de operación firmado por está firmado tanto por el gobierno del Estado de México como el gobierno federal y por la Comisión Nacional del Agua. Se firmó el pasado 22 de mayo. Ese protocolo nos está dejando que estamos en operación coordinadamente, diario, y vemos qué niveles de lluvias tenemos en nuestros cauces, así como también en el drenaje profundo de la Ciudad de México, porque gran parte de este drenaje pasa y transita por el Estado de México. Nada más que ahí está el otro problema, hermano. El problema es que el tema del agua está íntimamente vinculado con otros temas, como el caso de los residuos. Claro. Están coordinados en agua, pero no están coordinados en basura. Están coordinados en agua, pero no están coordinados en transporte. Están coordinados en agua, pero no están coordinados en vialidad, etcétera, ¿no? Si nosotros necesitamos ayudar a los gobiernos, sacudirlos, decirles claramente, coordínense o los vamos a estar exhibiendo públicamente todo el tiempo, porque ya estamos viendo cuando se coordinan bien, ahí tú los estás oyendo, no hay problema. Tenemos una pero cuando no se correcto, cuando hay, como debe de ser, hombre, claro. Como debe de ser,
Para eso nos pagan, para eso sirve el gobierno. A las 8 de la mañana del día de hoy, así como en este momento estamos de varias dependencias, a las 8 se integró el equipo para revisar el protocolo y integrarlo. Entonces, desde las 8 de la mañana en el sistema de aguas está la CAEM, la Comisión de Aguas del Estado de México, está el representante de la CONAGUA, sobre todo el que lleva radios, el que tiene el control de decir, abran la compuerta, cierren la compuerta, llévense el agua al oriente o al poniente, nos está llegando por este lado. Entonces ese protocolo impidió el escenario de la gran inundación que estaba pronosticada para hace 2 años. Entonces, a punto ya de terminar las gestiones federales y del Distrito Federal, Nino, nos falta pasar el mes de septiembre, toco madera, falta septiembre. Septiembre a mí está... sí me preocupa ahorita lo que estaban platicando de los desechos. Yo me pregunto, los desechos hospitalarios no se dan, no se... hay un vehículo especial para recogerlos. Está normado. Debe de haber. Está normado, pero no se cumple. Ese es el problema. Si está la norma 083, está la norma 052, que es la de los residuos peligrosos. Sí. Y van y se depositan en los mismos basureros. Estamos depositando en Nezahualcóyotl, basura de Chimalhuacán, basura de Los Reyes La Paz, basura incluso de Cuernavaca, y con una mordida que ayer el dirigente de los carretoneros dijo que era de 500 pesos, te dejan meter residuos peligrosos, es decir, de hospitales, de fábricas, etcétera, etcétera. Ahí a Neza, junto al bordo poniente, junto a las hospitales, las universidades, etcétera. Es decir, viene la lluvia, viene la inundación, los lixiviados del bordo poniente se brincan a la carretera y ahí los tenemos contaminados. Bueno, entonces sí están vinculados los temas de residuos con los temas de agua, y por eso es importante la coordinación. Perdón, nada más una última, y recordemos lo que ibas a comentar, creo que no te vienes el comentario, de que todavía nos faltan los meses fuertes, Falta septiembre y octubre, pero afortunadamente en el Estado de México no hemos tenido aquellos daños que en otras ocasiones teníamos, pero todavía hay que estar previniéndonos para los meses siguientes. Efectivamente, Nino, la mesa, en este momento estamos registrando aproximadamente 85 milímetros acumulados en el Distrito Federal de los 140 que normalmente se registran. Es decir, nos hace falta una muy buena cantidad de precipitación, cerca de 50 milímetros más para lo que resta de este mes. En el caso del Estado de México llevamos cerca de 100 milímetros acumulados de los 183 aproximadamente que normalmente se registran. Esto quiere decir que el final del mes de agosto es bastante importante, bastante intenso en precipitaciones, y por supuesto el mes de septiembre, donde se combina el máximo de la presencia de ciclones tropicales y el máximo también de precipitaciones a nivel nacional, independientemente de si es provocado o no por un ciclón tropical. Porque ya se combinan, o sea, ya para septiembre tenemos en el Valle de México la combinación de los que vienen del Océano Atlántico, que le pegan a las costas de Campeche, Veracruz y Tamaulipas directamente, son las que nos afectan a nosotros, y las que ya vienen coordinadas del Pacífico, que empiezan que es la zona del Istmo de Tehuantepec, a coincidir, y entra una gran nubosidad. Y es típico que precisamente los desastres más importantes se presenten al final de la temporada de lluvias, una vez que ya tenemos la carga de las presas, la recarga de los ríos, los suelos saturados y por supuesto todos los ingredientes totalmente combinados para que se genere un deslave, una inundación, un encharcamiento, etc. Las presas, pero nada más, las presas, hablando de las presas del país, las presas del Distrito Federal son presas de regulación. Gracias a esa estructura artificial que se fue construyendo a lo largo de los años, está protegido el poniente de la Ciudad de México, porque ahí escurre todo el agua, ahí se capta, se almacena provisionalmente, esperando que la lluvia pase, bajen los niveles de toda la infraestructura de drenaje y podamos vaciarlas durante la madrugada para esperar la lluvia de la otra tarde. Lo aclaro porque había por ahí una tendencia a pedir que esas presas se convirtieran en almacenadoras de agua potable. Nos estaríamos dando el verdadero estoque, porque esas presas no deben de perder para las próximas generaciones la capacidad de almacenar y regular
solamente Ya. regular. Perdón. No, bueno, decir que ya se formó Joyce, por cierto, ya en el Atlántico no nos va a afectar. Pero hay una gran ¿Pero por qué actividad lo del industrial. Atlántico no nos afecta? Sí. No, sí, Ah, en este caso la ya. trayectoria pronosticada por el para momento. otro, ya. Pero bueno, viene una gran actividad atmosférica, como bien lo dice el meteorólogo. Aquí ya la cuestión no es de espantarse, porque pareciera cuando está la época de lluvia hemos caído en un terror colectivo, casi asociando la lluvia estrictamente siempre a daños. Sí tenemos que transitar a que las normas se cumplan, a que la sociedad participe y se responsabilice, a que ya no sea botín político, hay que decir las cosas como son, a que todos nos responsabilicemos independientemente de jurisdicciones y más allá, una política pública, hídrica, preventiva, verdadera, porque además lo curioso es que esa agua que pudiese aprovecharse Sí, como no sé. potable no se Adiós. aprovecha, es una realidad. Y hablamos, y no solo la inundación es nuestro problema, hay un problema gravísimo en términos de riesgo que son la inestabilidad de laderas. Tenemos miles, millones de personas establecidas en zonas de riesgo, en barrancas, en donde algún líder alguna vez empezó a sembrar casitas y al rato por el voto les dieron servicios y ahí están. Y es un problema muy serio en términos de riesgo que amerita analizarse en todo el país, en toda Latinoamérica de hecho, por lo que es un problema sumamente complejo y tenemos que ir transitando ya. Creo que ya pasamos incluso la experiencia y no podemos seguir expectantes. En materia preventiva, Protección Civil le urge una política pública consolidada. Levantarla y tirar y procesarla, pero no, sí parte del gobierno lo tiene que hacer, pero la misma ciudadanía no tiene esa conciencia de procesar la basura. Entonces después, cuando hay una inundación, todos se le echan la culpa del gobierno. Dicen, no trabaja, no trabaja. Yo les he comentado, por ejemplo, yo que soy buzo, me meto por las coladeras de la calle y estoy trabajando abajo en los pies de ellos y ellos no lo ven. Y como yo hay mucha gente que luego trabaja en túneles, sin agua y todo, pero la gente cree que no trabaja el gobierno. Y todo, como dice el licenciado Ricaño, las 24 horas del día, los 365 días del año, se está trabajando. ¿Y cuál es el problema? Está retirando basura, basura, basura. Pero la gente dice, es obligación del gobierno. Y las inundaciones es problema del gobierno, eso lo deben de resolver ellos. Pero no le compete al gobierno, también le compete a la ciudadanía. Claro, que es lo que decía Ramón. Por eso no es nada más problema del agua. Aquí ya vemos otro aspecto, Otro, ya lo aspecto estamos de sumando. educación ambiental, aspecto de civismo, aspecto de cultura, de comunicación ambiental. Hay cosas que son preocupantes, como la que mencionó Miguel de Hidalgo. No tenemos grandes problemas, grandes programas de captación de agua de lluvia. Está aquí el Centro Internacional para captación de lluvia aquí en el Colegio Postgraduado de Chapingo. Con la lluvia que tenemos en México, es una bendición, una maravilla. Te alcanza casi para todo el año. En la casa de ustedes captamos el agua de lluvia, nos alcanza para regar el jardín, para regar las macetas, para lavar el coche. Bueno, tenemos una bendición de la cantidad de agua, pero si no la captamos y la dejamos que se convierta en Claro, problemas, estabas diciendo. es mal. Segundo aspecto, hay todavía grandes deficiencias en la ciudad. El Pedregal de San Ángel, la zona rica del Pedregal, no tiene drenaje. No tiene drenaje en siglo XXI, igual que Los Cabos, igual que todas las marinas de ricos de yates del país, no tienen drenaje. Los municipios descargan a los ríos. Prácticamente todos los municipios del país, sus aguas negras y gris descargan a los ríos, arroyos y barrancas. Bueno, estamos en el mazacote, ¿no? Y todo es el ocultamiento, no lo decimos, no lo atendemos, lo soslayamos. Ya no, ya somos un pueblo maduro y tenemos que portarnos como grandecitos, ¿no? Tengo una llamada de una enfermera que está muy enojada con todos ustedes. Bueno, hasta conmigo, yo creo también, porque yo también metí ahí mi cuchara. Nino, no es cierto, los desechos de hospitales no los tiramos en sitios públicos. Te voy a explicar cómo viene. Es un contenedor punzo cortante rojo para aguja, para sangre, para bisturí o para lo que pueda dañar. Bolsa amarilla, órganos o desechos de patología. Nunca se revuelve. No confundamos al auditorio. Tú, Nino Canún, no confundas al auditorio. Ah, no era para usted, señor Ramón. Al personal se nos capacita para separar la basura en hospitales. Trabajo en la Gineco 4 de San Ángel y sí estoy de acuerdo con lo de las inundaciones, que son a causa de que se tapan las coladeras con tanta basura que nosotros tiramos en la calle, pero que no tenemos nada que ver con los desechos hospitalarios. Sí, pero